Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional, la mejor imagen en todas las plataformas digitales, canales dominicanos en todo el país, también en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Miren, retornando al tema que teníamos al inicio de la pausa, o antes de la pausa, podemos decir que es que en este país no hay educación para que el ciudadano maneje la basura que produce. El ciudadano produce basura en la casa, la produce en la calle. Mire, yo tengo este periódico y ahorita cuando termine de leerlo, ¿para dónde va? Para la basura. Pero debe llegar al lugar adecuado. Yo no debo tirarlo en la calle ni dejarlo tirado aquí en el piso, ni en el pasillo de este edificio al salir de aquí, ni mucho menos en la acera. El plástico. Todo ese plástico que se produce en la ciudad de Santo Domingo o en Santiago, que es el caso que nos ocupa, eso no se pierde. Es que desde que caiga una ligera llovizna, ¿para dónde va? Va rumbo al lugar donde desembocan los ríos y las aguas lluvias que se producen, las aguas que produce la lluvia, al río Yaque. Del río Yaque, ¿usted cree que se pierde? De ahí va eso en ese caudal del Yaque en el momento que se produce una crecida. ¿Y dónde desemboca? En el mar, en la bahía de Montecristi, que es donde desemboca el río Yaque del norte. ¿Y usted cree que así este país tendrá una larga vida? Porque ya estamos viviendo los efectos inmediatos del calentamiento global. Cuando se pasen las estadísticas de nuevo, se va a establecer que este año, el 2023, sería el año que este país ha tenido las más altas temperaturas de la historia, este 2023. Sí, sí. Y cada año será así porque no hay ningún control ni se está haciendo nada para mitigar los efectos del cambio climático. Nada. Nada, absolutamente. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, no es el tema por sí mismo, no es el tema per se, es vida. Estamos hablando de vida. ¿Usted cree que un país sin el adecuado cuidado ambiental, sin que se implementen políticas orientadas a bajar el calentamiento global, a descontaminar los ríos, a aumentar el caudal de aquellos que están moribundos, a desalojar poblaciones que han construido casuchas, que han construido barrios en las riberas de los ríos? ¿Usted cree que podremos pensar que la calidad de vida de la futura generación será buena? Para nada. Y realmente, como tú dices, Julio, es un asunto de política de Estado. En otros países están prohibidos los plásticos, absolutamente prohibidos. Entonces aquí el Estado, no sé, porque incluso escuché de proyectos, de empresas, de reciclaje que venían en el país, pero aquí, como tú sabes, los políticos siempre dañan la cosa, porque los políticos aquí, si una empresa no le va a dar beneficio a ellos no hacen las gestiones. Que aquí la política es así, aquí todo es así. Si no me produce, no. Entonces aquí habían unas empresas, incluso chinas, que venían al país supuestamente para trabajar en el reciclaje, pero no sé, se la ponen difícil, no sé qué. ¿Para qué? Porque por lo menos, ¿verdad?, esas empresas recicladoras de plástico, porque esos plásticos son reutilizables. Efectivamente. Mire, nosotros decíamos que un vertedero puede ser más productivo que cualquier empresa grande de este país. Puede serlo. Los países desarrollados del mundo tienen un sistema de reciclaje de la basura, pero con un ciudadano educado. Ciudadano que solo saca la basura del apartamento donde vive cuando sabe dónde la va a llevar. Hay un reservorio, un lugar donde se lleve esa basura, pero ya la llevan previamente clasificada en 3, 4 bolsas. Una bolsa para la basura biodegradable, la que se va a degradar a corto plazo, el plástico, la botella de vidrio y así otros utensilios que finalmente no irán al vertedero. Esos no van al vertedero. Van al vertedero aquellas basuras que se degradan
a corto plazo. Sin embargo, esos países están viviendo efectos de calentamiento global tremendo, pero no por eso. No porque no le dan un tratamiento adecuado a la basura. Lo que pasa es que los países más industrializados del mundo son los que padecen los más altos niveles de calentamiento global por la industria. La industria. Óigame, usted sabe la cantidad de CO2 que produce, dióxido de carbono, que produce una empresa diario. ¿Y cuántas empresas tendríamos en Estados Unidos diario lanzando humo al espacio? Que eso también se va a la atmósfera y la contamina. Sí. Sí, entonces... Aparte de los vehículos, los vehículos son mucho más todavía. Acuérdate mucho más todavía. El volumen de vehículos que ha transitando. Porque, por ejemplo, aquí existen unos dispositivos que le ponen a los vehículos que es para eso, para traer, pero aquí se lo quitan, Julio. Aquí se lo quitan. Exacto. Y aquí no ha entrado en vigencia todavía la llamada inspección técnica vehicular, porque en países del mundo, del primer mundo y países de América Latina, el vehículo todos los años, para poder estar circulando, porque no es como me han dicho, que en Estados Unidos no hay vehículo viejo. Sí, en Estados Unidos hay vehículo viejo. Lo que pasa es que ese vehículo tiene que pasar todos los años la inspección técnica vehicular. Si la pasó, no importa que sea un vehículo viejo. Sí. Ahora, si anda contaminando, fácilmente se lo van a quitar en la calle, se lo van a incautar. Porque allí miden los niveles de contaminación de ese vehículo. Aquí no. Y no la vamos a tener ahora. Esa llamada inspección técnica vehicular, porque aquí se crean leyes que a veces cuando usted la analiza, el alcance de esa ley no se adapta a la realidad que viven los dominicanos. Pero sí, yo creo que la inspección técnica vehicular sí, para educar a la gente. Ahí andan pedazos de chatarra que no califican más que para enviarlo a la metalera, que allí lo piquen y que se venda como metales. Pero andan ahí botando los pedazos en la calle. Sí. Las llamadas guaguas que compran metales. Son metaleras, así mismo, metaleras. Pero usted la ve destartaladas en la calle y nadie hace nada. Nadie hace nada porque vivimos en un país que aun cuando tenemos una autoridad facultada para sancionar delitos en su ámbito de aplicación, no lo hacen. Ellos ven esa hueva deteriorada, cargada a veces, que traen tantos desperdicios, hierro, metales, zinc viejo, varilla, que si usted viene rebasándolo en su auto, tiene que cruzar rápido, porque de repente se derraman todo encima de usted. Y eso es justo. Tenemos una autoridad habilitada para regular eso, lamentablemente. Mire, por fin, Kenia se decidió enviar un ejército de ocupación a Haití, un ejército para estabilizar Haití, país africano. Le van a mandar sus primos cercanos, porque Haití es un país que es un pedazo de África disparado aquí, en esta prácticamente un poco menos de media isla donde ellos habitan, pedazo de África. Vinieron de varias regiones de África, fueron contratados por los colonizadores en el año 1492, del 1492 hacia acá, cuando los indígenas no podían resistir los duros trabajos a que los colonos españoles los sometían, porque cuando llegaron aquí se apropiaron de todas las tierras buenas del país. Vinieron robando, que hasta las tierras buenas las robaron. Y despojaron a los indígenas de todas esas aldeas donde vivían. Y allí crearon colonias y sometieron a los nativos a una servidumbre que no podían resistirla, porque los indígenas no resistían esos duros trabajos que los esclavos traídos del África podían hacer. Lo ataban a un yugo, a un arado, para romper las tierras donde sembraban la agricultura, romper los predios agrícolas, y morían en plena faena de fiebre amarilla. Muchos se alzaron, se sublevaron en la montaña, y entonces los colonizadores españoles se vieron en la obligación
de comprar negros africanos traídos de diferentes selvas africanas, de Kenia, Tanzania, el Congo y de muchos países africanos, y lo trajeron aquí. Por eso Haití ha sido difícil que se pongan de acuerdo, porque tienen diferentes culturas, diferentes formas de comportarse. Allí hay tribus, en Haití hay tribus, igual que en África, porque vinieron de diferentes regiones. Sí. Sí, eso es lamentable. Sí. Bueno, ojalá que, ¿verdad? Porque eso incluso nos conviene a nosotros Sí. como país, a ver si realmente van a establecer el orden allí, porque realmente eso no es un país, porque ahí no hay nada, ahí no hay gobierno, no hay nada. No, No hay nada. Eso es tierra de nadie ahí. Ahí no hay nada. Tierra de nadie, distinguido colega. Mire, se produjo un triple crimen allá en San José de Ocoa, y ahí está envuelto el asunto del negocio de las drogas. Sí, dicen que parece que es un asunto de narcotráfico que hay ahí involucrado. Es lamentable. El narcotráfico aquí yo estoy convencido que es un asunto de Estado. Sí. Un asunto de Estado. Y si viniera un gobierno con el deseo de combatir la delincuencia y el narcotráfico, entonces encontraría de frente a las potencias. Que nadie me diga si el Estado, si un Estado dice por aquí no va a entrar ni un gramo de droga, paraliza todo eso. Por supuesto, aunque se gane de enemigo a la ONU, a la OEA y a las grandes potencias del mundo. No, porque se supone que ellos patrocinan la delincuencia a nivel mundial. No, porque se supone que ellos la combaten, Julio. ¿Cómo tú vas a decir que eso? Que la combate. Pregúntele a Nayib Bukele, que es el presidente más popular del mundo, pero el más rechazado por la ONU, la OEA, Estados Unidos y todos esos países del mundo. Y entonces... Y los derechos humanos también. Los derechos humanos también. Pero sí. Está combatiendo. Bueno, ahí... Pero habría que preguntarle a usted que aquí es parte de la Comisión de los Derechos Humanos, preguntarle cómo te ve las acciones de Bukele allá en El Salvador, porque no es que la OEA lo combata, no es que la ONU, no es que el presidente Biden, el presidente de Francia, de Canadá, España, que independientemente de esos cuestionamientos, los salvadoreños se sienten bien, se sienten felices, pueden moverse en paz y tranquilidad. ¿Qué opinión le merece? ¿Hay violación de los derechos humanos allí? Bueno, recuerda que cada país tiene su ley y su constitución. Siempre y cuando se violen, tú sabes que se están violando derechos humanos. Sí. Claro, que Bukele tiene una política que lo que quiere es paz para su pueblo. Explíqueme eso luego de la pausa. Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa. Regresamos en unos minutos.